Vengo nuevamente para recordarles que Dios busca reconvenirnos, reconvenir a su pueblo. Esto que hemos escuchado forma parte del interés que Dios tiene en cambiar nuestra mentalidad, en cambiar nuestras actitudes, en tener ojos diferentes a los que ojos diferentes a los que el mundo tiene. El mundo tiene una apreciación de las cosas distintas a cómo debemos de apreciarlas nosotros, los hijos del Señor. Y voy a invitarles para que una vez más demos lectura del libro de los Jueces, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Comienzo diciéndoles que a través de mis presentaciones estoy insistiendo en que Dios escogió a un pueblo para sí, dándole ventajas maravillosas, los rodeó de promesas increíbles. ¿Cuántas veces vamos al Antiguo Testamento y leemos las promesas? En verdad nos sorprendemos, nos impresionan las promesas de Dios a su pueblo, y en un momento nosotros venimos y decimos: esta promesa la hago mía, esta promesa es para mí. Y no sé si estamos en lo correcto, ¿verdad? Pero bien, pero decimos nosotros: esta promesa la tomo. Y de repente escuchamos a un predicador y suelta promesas, y los creyentes levantamos las manos como para decir: yo la agarro, yo la tomo. Y es que son increíbles las promesas que Dios le dio al pueblo. En primera instancia Dios se las concedió, observe esto, sin condiciones. Cuando se le promete a Abraham ser bendecido, no hay condiciones. Pero cuando viene Dios y ratifica el pacto con Moisés, entonces sí, las promesas tienen ahora condiciones. Si hiciereis, os vendrá. Si hiciereis, os vendrá. Vea usted eso. Ahí el Señor nos abre la puerta y nos dice: esto es para todos ustedes, pero si hacen. Entonces no solamente vamos a enfocarnos en las promesas, sino también hay que analizar si esa promesa tiene un condicionante o no tiene un condicionante. Ahora, si la promesa con condición la abrazamos y sentimos que es sobrenatural, que es maravillosa, no podemos separar la condición. La condición en este caso equivale a la obediencia, no a una obediencia parcial ni una obediencia temporal, sino una obediencia absoluta y una obediencia con decisión hasta el final. Porque entre más nos sometemos a la obediencia, a lo establecido por el Señor, entonces en momentos como el mundo vive, nosotros los hijos de Dios podemos estar seguros. Podemos estar seguros. Podemos levantar nuestras voces orando, clamando, entrando a lo sobrenatural y aún diciendo: Señor, tú lo dijiste. Yo lo creo, yo lo confieso, yo lo pronuncio de lo más profundo de mi alma, porque tú lo dijiste. En un momento el Espíritu Santo vendrá y nos dará ahí
en la espalda y nos dirá: adelante, tienes todo el derecho. Pero en alguna otra ocasión quizás venga para reconvenirnos y decirnos: esto está a tu disposición, solamente da un paso de obediencia. Ahora, en el texto leído estamos precisamente ante el pronunciamiento angelical, donde dice el ángel: yo les hice una promesa a ustedes. Pero ahora les pregunto, ¿por qué han faltado a lo que les correspondía hacer a ustedes? ¿Por qué lo han hecho? Le está dando una oportunidad al pueblo para que conteste si hay infidelidad de parte de Dios para ellos, si hay incumplimiento de parte de Dios para ellos. Que alguien venga y diga: Señor, yo no he actuado como tú quieres que actúe porque me has fallado. Venía en mi vehículo para acá, sintonizando la escuela dominical del aire, transmitido en Radio Verdad, y como cosas de Dios, el hermano Cándido Ramírez, que es el que expone, dice: vamos a estudiar del libro de Lamentaciones y el tema es un llamado al arrepentimiento. Y entre otras cosas, dijo alguien que cautivó mi mente y me relacionó con mi prédica, cuando él dice que Dios pregunta: pregunten a sus padres en qué yo les fallé para que me dejaran. Dios está dando ocasión de decir: te dejamos por esto, te dejamos por incumplido. Quiero saber qué es el daño, qué es la falta que yo he cometido contra vuestros padres para que ellos me dejaran y para que ustedes también anden por otras sendas, otros caminos. Yo estoy aquí para decirles desde lo más hondo de mi alma que Dios es fiel. Dios no ha faltado a nada de lo que Él ha prometido. Pero lamento en decirle que nosotros sí hemos sido infieles. No tenemos escapatoria. Hemos sido infieles. Entonces la pregunta: ¿por qué habéis hecho esto? En un momento queda sin respuesta de nuestra parte, porque no podemos asumir culpabilidad a Dios cuando nosotros, como seres humanos o como los hijos de Dios, no hemos transitado en los dichos de Él. Por otro lado, les he hecho ver que en el presente hay dos pueblos: uno, la humanidad en general, y dos, la iglesia del Señor. Y para ilustrar exactamente lo dicho, vamos a leer de Efesios capítulo 2, versículo 11 al 14, palabras escritas por San Pablo. Él escribió así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Estos dos pueblos que está refiriendo San Pablo se conocían como los judíos y como los gentiles. De estos dos pueblos, judíos y gentiles, vino el Señor a formar un pueblo. De los dos hizo uno solo, y ese pueblo se llama la iglesia. Y nosotros precisamente venimos, estamos cubiertos en este alcance, porque a nosotros también nos ha redimido la sangre de nuestro Señor Jesucristo,
y hemos pasado de ese mundo de tinieblas indiferente a Dios a un pueblo distinto, a un pueblo de Dios. Y nosotros representamos aquí a esta hora al pueblo de Dios en medio de una humanidad que quiere ignorar, que quiere vivir su vida, que no quiere tomar en cuenta al Señor. Ahora el apóstol Pedro, tomando la figura de Éxodo y de Deuteronomio, escribe en su primera carta, capítulo 2, versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces hay un enfoque directo de cuál es nuestro estado, cuál es su estado, cuál es su condición en este mundo en el que hoy vivimos. Su condición es la de ser pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, entonces tenemos acceso a todas las promesas de Dios. Estabais ajenos a las promesas, dice Pablo, pero ahora por la gracia de Jesucristo tenemos acceso a las promesas. Entonces está en nosotros el que las activemos, pero estas se van a activar a través de la obediencia a Él. Sería bueno que comencemos o comience a preguntarse si hay alguna área de desobediencia en usted hacia Dios que le está impidiendo hacer suyas esas promesas, que solamente está viendo que otros las están aprovechando y están viviendo vidas dichosas, y usted dice: pero ¿qué tiene él? Obediencia. ¿Y por qué es que él está siendo prosperado y yo voy menguando? ¿Qué es lo que él tiene? Obediencia. Tal vez la palabra no sea absoluta, porque Dios mide y Él sí puede poner como en grados mi obediencia, su obediencia. Pero es Dios quien dice: me agrada el esfuerzo, me agrada la forma en que Él se propone estar en gracia conmigo, y entonces Él activa las promesas. Como su pueblo, con su ayuda y su presencia, podemos estar sobre las circunstancias del presente. El presente no es halagüeño, el presente es crítico. El presente nos hace ver que no nos alcanza lo que llega a nuestras manos en concepto de salario. Ayer estaba viendo allí una noticia sobre el salario mínimo, y quien lo pone, naturalmente lo pone añorando. 9.25 la hora en Australia, 8.30 la hora en Nueva Zelanda. Porque hace poco sacaron el salario mínimo de Centroamérica. Y entonces llega un momento en que cada uno comienza a decir: pero Señor, esto está crítico, no alcanza. Y por más esfuerzos que hacemos no nos alcanza. Vale la pena preguntarle si diezma para que le alcance. Vale la pena preguntarle si diezma para que le alcance. Vale la pena preguntarle si diezma para que le alcance. Vale la pena preguntarle si diezma para que le alcance. Porque el secreto para que nos alcance lo que Dios pone en nuestras manos es la obediencia. Y la obediencia en este contexto de las finanzas. Pregúntese por qué no diezma. Pregúntese por qué usted no activa esa parte en su vida. Pregúntese qué es lo que lo detiene. En pocas palabras, quien le está estorbando ser obediente es el diablo, porque no quiere que usted sea bendecido ni prosperado. Ahora, hay padres a esta hora que podrían estar satisfechos con su condición, no les hace falta nada, pero tienen hijos y van a tener nietos posiblemente. Entonces nuestra obediencia va también en proyección.
Nuestra obediencia es que nuestra descendencia no le haga falta nada, que Dios los prospere y los bendiga a razón de nuestra obediencia. La Biblia habla de un remanente. ¿Y qué es un remanente? Un grupo pequeño de personas que permanecen fieles a Dios a pesar de la incredulidad generalizada o falta de fe alrededor de ellos. Dios conserva un remanente para garantizar el futuro de un pueblo renovado y restaurado. Vaya usted a la concordancia, vaya a un diccionario y busque la palabra remanente. ¿Dónde nace esa palabra remanente? ¿Por qué aparece esa palabra remanente? ¿Y cuál es el compromiso que Dios está haciendo con ese remanente? Las iglesias locales pueden estar constituidas de una membresía de 1,000, 1,500, 2,000. Pero dentro de esos 1,000 o 2,000 hay un remanente. Lamentablemente no son los 2,000. Sí son pueblo de Dios, pero no son los 2,000 los obedientes, los que provoquen a Dios para ser bendecidos. Entonces viene Dios y dentro de una misma iglesia local ve un remanente y su compromiso es con ese remanente. Las estadísticas en algún momento dicen que son nada más el 20% de los miembros de una iglesia los que se interesan por el bienestar de la misma, los que sirven al Señor para que crezca y se desarrolle, y hay un 80% pasivo indiferente. Entonces en una congregación local Dios tiene un remanente y me agradaría confesar y decir que todos ustedes son el remanente. Los que no dijeron amén, lo siento mucho. Porque para el remanente Dios tiene algo especial y tiene algo que va a suceder y que va a provocar. Tuvo un remanente en los días de Noé y su familia. Tuvo un remanente en los días de José y los hijos de Israel. Y en los días de Elías, cuando éste dice: Señor, me van a matar, solo yo he quedado como tu siervo y como tu servidor. Y el Señor le dice: hay 7,000 que no han doblado su rodilla. Ese es un remanente. Pero en este siglo que vivimos y en esta población tan aumentada día a día, la iglesia en su totalidad viene a ser ese remanente. Y ruego y suplico al Espíritu Santo que le haga sentir a usted lo que sintió Habacuc cuando las cosas estaban yendo de mal en peor. Él dijo: entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Le alabaré aunque no florezcan las higueras, ni den fruto los viñedos y los olivares. Aunque los campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reses en los establos, porque el Señor me da fuerza, da a mis piernas la ligereza del siervo. Venían días de tormento, difíciles, pero este se ubicó, entendió lo que representaba, se dio cuenta que él establecía una gran diferencia entre el pueblo y él entonces era un remanente. Hoy que hay crisis, hoy que hay conflicto, hoy que hay problema, ubíquese usted si es de la generalidad o es el remanente. Dios quiere la generalidad, pero es el pueblo el que decide ser como parte de lo general o en un sentido un grupo pequeño, mínimo, reducido, que está interesado en los asuntos eternos, en los asuntos de Dios. Quiero provocarle a que se pueda interesar más por los asuntos de Dios. Haga dinero, hermano, haga dinero, haga lo más que pueda, despoje a los impíos, hermano. Haga dinero, hermano. Pero sírvale a Dios.
No se olvide que lo que le acompañará no es el 100 a la izquierda ni los 1000 a la derecha, sino su servicio a Dios. Ese es el que aparecerá cuando usted suba a los cielos. Salvo ustedes, pero las recompensas le llegan a los que supieron trabajar cuando estaban en la tierra. Mañana vamos a hablar en el estudio sobre las recompensas, así que le invito a venir para más claridad del asunto. Ahora bien, Dios, al hacer digamos, esbozo a través del ángel con esa pregunta, todavía tuvo a bien del último capítulo del libro de Josué repetirlo en el capítulo 1 y los versículos y algunos versículos del capítulo 2 de Jueces, donde se está haciendo ver que hubo un momento cuando la fidelidad hacia Dios era una fidelidad incuestionable. Se dice que era la generación de Josué. La generación de Josué, esos viejos, esos que crecieron junto a Josué, que lo vieron tomar el liderazgo. Y ellos dijeron: Josué, qué bendición para ti. Si nacimos el mismo día, hemos comido lo mismo, fuimos a la misma escuela. Pero tú eres el privilegiado, anduviste cerca de Moisés. Y ahora que éste ha muerto, el manto de Moisés cayó sobre ti. Y ahora tú vienes a ser nuestro líder. Te vamos a acompañar, yo y mi casa, te vamos a acompañar. Toda esa generación fue fiel a Dios. Una razón que se observa en el texto es porque ellos tuvieron unas vivencias y unas experiencias maravillosas de parte de Dios. Sus hijos, es decir, la siguiente generación, no tuvo la dicha de ver eso estruendoso o sobrenatural. Pero estos vieron cómo, hermanos, se partió el río Jordán. Esto era, hermano, extraordinario. A ellos le habían contado sus padres cuando ellos eran niños que cruzaron el Mar Rojo. Pero conducidos, ahora están cruzando el río Jordán conduciendo. ¿Me entiende, verdad? Allá conducidos porque eran niños, pero ahora conduciendo a sus hijos, cruzando el río Jordán. Era maravillosa la escena. Presenciaron la caída de los muros de Jericó, hermanos, y eso es una de las cosas más sorprendentes que la Biblia nos muestra. Solo van a gritar y los muros van a caer. Y los que se burlan de las cosas de la Biblia y de Dios se ríen de eso que dice que con gritos cayeron los muros. Pero así dice la Biblia. Y si está en la Biblia, le invito a creerlo, porque la Biblia es la palabra de Dios y nos está registrando un hecho maravilloso. Cuando yo les diga gritar, así dijo Josué: cuando yo les diga gritar. Descubrimos en los servicios del miércoles que cuando nos dicen un grito de júbilo, hermanos, tiene que ser un grito estruendoso, prolongado, porque dependiendo del logro que queremos obtener, así es el grito. Usted está enferma de cáncer, tiene ese problema, le han dicho los médicos que no hay cura para eso. Entonces, como ya dijeron eso, viene el que tiene el problema o la necesidad y pega un grito de júbilo, y ese grito de júbilo es declarando que el cáncer se va, declarando que la enfermedad se va, declarando que la necesidad desaparece. Pero es un grito estruendoso, un grito de júbilo. Aleluya, un grito de júbilo.
Cuando yo les diga gritad, griten. Y los muros cayeron. Y esa generación presenció gloriosamente el poder de Dios. No había para qué dudar. Llegó un momento cuando sí tuvieron que sufrir la derrota de ahí. Ojai, como dicen uno, ojai, como dicen otros. Hubo desobediencia. Permítame aplicarlo así rápidamente. Aquel que cae en estado de desobediencia en una congregación, lo que está diciendo es que no le importa el proceso o el desarrollo de una iglesia. Está poniendo trabas y trabas y trabas y trabas. No solamente él es el que traba, sino que busca a otros para que traben con él. Y le hacen daño a la congregación. Y comienzan a señalar a uno y a otro. Es que él a ver qué se cree. Y es que el hermano, Dios santo. Entonces, hermano, viene el enemigo y devora. Hasta lo que pensábamos que estaba seguro fue llevado por el enemigo. Pero cuando se descubrió la causa, que era Can, y se le aplicó el juicio, siguieron avanzando y vencieron. Pero esta generación tuvo otra experiencia maravillosa. En un momento la guerra ha arreciado, como que se están quedando sin, o no tienen ya suficiente munición, vamos a decirlo. Y Josué entendió que si paraba en la batalla eso iba a ser peligroso. Y entonces vino él y escuche lo que él oró diciendo: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Todo esto extraordinario lo vivieron esta generación. Que Dios se les mostraba. Aleluya. Pero a los descendientes de esta es a quien les dice el ángel: ¿por qué habéis hecho esto? Han dejado a Dios. Han dejado de amar a Dios. Han dejado de serle fiel a Dios. La infidelidad siempre tendrá consecuencia. Estos estaban usufructuando la gracia de Dios hacia sus padres. Sus padres ya mueren y ahora ellos están con toda la bendición por la obediencia de sus padres. Y hoy ellos no obedecen a Dios. Hay un escritor que yo les comenté la vez pasada sobre no más uvas agrias. Algunos recuerdan esos mensajes. Dice este hombre: yo nací en el evangelio, pero cuando llegué a la adolescencia me aparté y me vi envuelto en drogas. Mis padres sufrieron, pero un día Dios me tocó y yo entendí su llamado y regresé. Y cuando ya va él profundizando su escrito, escribió algo que a mí me llamó la atención y dice: una de las cosas que yo festejo es ver a mi gente, hablando de su país, ver los aeropuertos tan hermosos y ver abarrotados esos aeropuertos y ver los diferentes destinos hacia donde van. Está hablando de su gente, de esa generación. Cuando voy a los almacenes y veo a tanta gente comprando,
Cuando voy a los restaurantes, veo los restaurantes llenos. Me alegro porque ellos están disfrutando el beneficio de su generación pasada, de la fidelidad de sus padres. Lo que entristece es que ellos no estén haciendo lo mismo para que su descendencia pueda también tener el beneficio. Usted y yo tenemos que romper y quebrar algo que hemos heredado de nuestros padres en el sentido espiritual. Porque como ellos vivieron ajenos a las promesas de Dios, hicieron cosas ilícitas, indebidas. Y en un momento eso pudo haber llegado a nosotros, y las mismas mañas de nuestros padres tenerlas nosotros. Somos mañosos algunos. Así era mi padre no se dejaba. A mí mi padre me dijo que su abuelo o mi abuelo le había dicho: el que es hombre no se conforma. Así que yo no soy conforme. Ya le entendió, ¿verdad? No puedo decir más. Lo que está haciendo es heredando esa maldición, un estado de degradación y de desobediencia. Pero si usted se dispone a quebrar, a romper esa vara de iniquidad y dejarla en el pasado y decir: aquí se rompe, comienza una historia diferente, el Señor será en mi vida, mi obediencia será para Él, y yo sé que no solamente en mis últimos días Dios me va a bendecir, sino que voy a bendecir a mis hijos, voy a bendecir a mis hijos, voy a bendecir a mi descendencia. Volviendo al caso del autor de ese libro, él dice: me entristece hoy ver los templos vacíos. Templos que por algún tiempo estaban con 1000 personas. Ahí está el templo, pero solamente llegan 25. ¿Qué es lo que está sugiriendo? Que la crisis se está llamando, aparte de la crisis que el mismo hombre provoca, que la naturaleza misma provoca, el hombre por sus iniciativas y decisiones las está provocando. Queridos hermanos, se levantó otra generación. El texto dice que no habían oído, pero en verdad sí habían oído. Por ejemplo, rápidamente Jueces 6:13 dice: y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? No es que no sabían, pero vieron que ese Dios de sus padres era un Dios que ya no funcionaba para el momento. El momento de ellos no era un Dios de guerra, sino que era un Dios de la agricultura el que necesitaban. Entonces ya no hay batallas que celebrar, no hay territorios que conquistar. No sabemos que Él sea un Dios de la agricultura, pero aquí en la tierra donde hemos llegado nos han enseñado que hay una diosa de la agricultura, de la fertilidad. Entonces se desviaron. Les habían hablado, pero quizás no puedo decir lo mismo de nosotros aquí. Quizás no le hemos hablado nosotros a nuestros hijos. Hay hijos que no les gusta nuestra historia. ¿Verdad que hay hijos que no les gusta nuestra historia? Hijos, si ustedes supieran de dónde vengo, ya va con lo mismo. ¿Verdad que es cierto? Si no les gustan nuestros hijos, que nosotros nos comíamos las chengas. ¿Qué chengas? Los frijoles parados, el poco de sal sobre la chenga. ¿Y qué es eso?
que no teníamos cama de pita, como dicen, sino que eran horcones los que, tapescos, ya abajo lo del tapesco. Pero Dios cambió esa historia y nos permitió el Señor que sus días fueran mejores para nuestros hijos. Y ahora deseamos que sean mejores para nuestros nietos. Entonces sea sabio y no imprudente. Siembre para Dios obediencia. Haga suya las promesas de Dios en obediencia, y usted gozará del bien de Jehová y verá a los hijos de sus hijos en bendición. Si lo cree, diga amén. Entonces no es cierto que no le hayan dicho, pero la tristeza aquí es no valorar que el Señor les dijo: van a habitar casas que ustedes no construyeron. Van a comer de la milpa que ustedes no sembraron. Todo se los puso Dios en bandeja cuando entraron a esa tierra. Nada más lo que ellos tenían que hacer es obedecer y aceptar las directrices del cielo. Y todo lo demás iba a venir por añadidura. Y eso es lo que dice hoy Jesús a nosotros. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Y todo lo demás qué es? Todo lo demás. Dios quiere darnos experiencias que ni las hemos soñado, hermanos. Yo les puedo contar de cosas que Dios me ha dado que ni las soñé. Me acuerdo que con uno que le decía primo hermano, pero no era mi primo, pero era hijo de la que no era mi hermana, pero yo decía que era mi hermana, así que es una historia, ¿verdad? Con él nos poníamos a hacer camioncitos con troncos y hacíamos ahí, los clavábamos, y bueno, las ruedas que le poníamos eran las corcholatas de las botellas de gaseosa, los foquitos que le poníamos, ¿verdad? Y hasta inalámbricos los hacíamos, porque con las cajitas de fósforo, ¿verdad? Y bueno, así. Y me decía el muchacho, teníamos 7 años quizá: así voy a andar yo, me decía, en un camión como este. Y a mí no me subía el ascensor, ni para bicicleta, ni para triciclo, pero él, hermano, él era mayorcito que yo. Y de veras, hermano, llegó un día al pueblo donde crecimos, no mucho, ¿verdad? Pero, y hermanos, lo voy viendo manejando un camión. Me le quedé viendo. Pero entró a ese camión con una desventaja que yo no la tuve: alcohólico. Le gustó el alcohol, el cigarrillo. Y yo dije: qué pronto este anda manejando. Pero observé eso otro. Y no sé cuándo yo voy a ver mi camioncito también. Pasaron los días, los meses, los años. Y pues, ay, hermano, ¿para qué les sigo contando? Como que Dios viene y me dice: aún de lo que nunca soñaste, voy a poner en tus manos. Y un sueño lo estoy viendo aquí, que nunca yo lo pensé, estarle hablando a ustedes, que es una dicha y es una bendición. Atrevámonos un poquito a creerle a Dios, atrevámonos un poquito a obedecerle, y todo va a cambiar, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Aleluya.